Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Cine en Palabras. Soy Lupita Guillén, está conmigo Fer Rojas y hoy nos toca hacer nuestro gran especial navideño. Vamos a hablar de una película de Tim Burton que no es El extraño mundo de Jack, sino El hombre manos de tijeras. En esta película, Tim Burton nos cuenta la historia de Edward, un hombre que es experimento sin terminar de un científico ahí que fallece repentinamente y que se ve obligado a ver por sí mismo en un castillo completamente aislado del resto de, pues, del vecindario que está ahí cerca, ¿no? Y ahí es donde entra una mujer que se llama Peg, una vendedora de cosméticos, que se va al castillo con la esperanza de que alguien le compre algo y termina llevándose a Edward a su colorido vecindario sin tener idea de lo que iba a pasar con ese pequeño detalle. Justamente a mí me gustaría empezar como con esto del color, ¿no? Porque Tim Burton se ha caracterizado por seguir paletas de color muy frías, muy de blanco y negro y todo lo que está en medio. Y esta película de repente te mete como el trancazo de colores pastel en las casas, el sol le da todo lo que da y cosas así, ¿no? Cosas que no estamos tan acostumbrados a ver en películas de Burton, pero que creo que tiene que ver con pues lo que ocurre tal cual, ¿no? En la cinta tenemos un personaje muy propio de Tim Burton, como muy siniestro, muy oscuro, muy extraño, que justamente se tiene que adecuar a este mundo colorido y pues todo lo que pasa ahí, ¿no? Sí, mira que yo también observé esto del color. Es, no podría decir chocante, Ujú. pero te pega, ¿no? Desde un Sí. inicio es, te da la impresión de, ah, caray, ¿no? No parece exactamente de Tim Burton, al Ujú, menos juzgando por los suburbios, ¿no? ujú, Si tuvieras el ambiente con todas las casitas, todas igualitas, ¿no? Todas en color pastel, sí. incluso la vestimenta de los personajes, todos los que no son Edward, por supuesto. Sí. Dices, de acuerdo, esto no tiene ni pinta, pero sí, fíjate, donde sí a lo mejor se puede ver un indicio, pequeño indicio, obviamente es de sus películas muy tempranas, ¿no? Ujú, La primera colaboración que hizo con Johnny Depp, ya sabemos ujú. que se encanta trabajar juntos, Oh, ¿no? sí. Entonces, es una película muy temprana de él, había cosas que todavía iba puliendo, ¿no? Pues donde Ujú, sí ven trazas de su estilo, ¿no? Obviamente en la mansión, obviamente en el personaje de Edward, pero también, al menos yo lo noté, en la nieta. Porque ves, o sea, la secuencia inicial donde empiezan, ¿no? sí, sí, sí. Está nevando, está la abuelita, está la nieta, le pregunta por qué nieva, etcétera, etcétera. Está sentadita, o bueno, entre acostada y Ajá. sentada, en una cama gigantesca, absolutamente enorme, hasta para un adulto es gigantesco y la almohada es aún más exagerada, ¿no? Entonces se Sí. ve una cabecita así, chiquitita, ¿no? Ujú. Eso sí me parece muy de su estilo. Sí. Creo que si nada más tuviera para ver 20 segundos de la película, diría como por ahí se ve, ¿no? Desde el Ujú. inicio. Ahí hay algo que lo delata, esa cama gigantesca. ¿De dónde se lo sacó? Sí. Muy de su estilo, ¿no? Que se puede llegar a ver, ¿qué será? Proporcionado, ¿no? O sea, Como exagerado, no sé. exagerado, es una estética propia de él. Quería buscar algún ejemplo de otra película, a lo mejor ahorita se nos ocurre algo, pero estoy seguro Ujú. que ya debe haber ya debe haberlo repetido, ¿no? O sea, como que Sí, lo ves seguro. y ahí, por ahí hay algo que te suena y dices, suena a él. Sí. Pero bueno, hablando de esta escena inicial, ¿no? De Ujú. qué trata, o sea, de qué va la película y por qué. ¿Por qué además lo estamos usando como para nuestro especial de Navidad, ¿no? Sí.
¿Qué tiene que ver? O sea, de un inicio tú ni siquiera ves Navidad por un lado, nada más, salvo al inicio cuando nieva, Ajá, y pregunta por qué nieva y todo eso, pero ya de ahí que te digas, ¿se ve muy navideña la película? no, No. De hecho, la Navidad aparece ya casi al final, ¿no? sí. Y dices, bueno, ¿qué onda con el inicio, por ejemplo? Un inicio muy, o bueno, una introducción muy de cuento de hadas, ¿no? Como te voy a contar una historia, ¿no? Y se sienta la Sí. abuelita y le empieza a platicar este, a la niña, ¿no? Además, también muy clásico que la abuelita de hecho estuvo ahí, ¿no? Ujú, O sea, eso es clásico, 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 se ve todo el tiempo, ¿no? Eh, que la abuelita haya estado ahí, ¿no? Que es como especie de leyenda, pero a la vez que sí fue verdad, ¿no? ujú, Dices, ok, de acuerdo. Y dices, bueno, vale, ¿de qué va la historia? Creo, creo que su primer contraste así extremo, aparte del color, el que ya mencionamos, apastelado al extremo, Sí, más no poder. al punto de que hay escenas en que te fijas y la ropa de los personajes del mismo color, del mismito color que los muros, Sí. que eso es simbólico también. Ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero eso evidentemente tiene una intención, ¿no? Ujú, Eh, pues es el comportamiento de la gente, ¿no? O sea, una sí. cosa es el ambiente. Tenemos casas todas parejitas, todas similares, todas de color apastelado. Ok, hasta los coches son de colores. Hay una escena... Son como verdes, ¿no? Entre ¿Eu? verdes y azules. Sí, ¿no? O sea, lo único que le faltó, porque hay una escena en la que muestran cómo todos los coches salen al mismo tiempo y se van todos en filita a la misma hora, ¿no? Sí, De los suburbios, ¿no? Que uno supone, bueno, son los esposos que salen de casa, van a trabajar, ¿no? Ok. claro. Todo funciona como relojito, además, todos parejitos, todos en... Ujú, Lo único que le faltó fue que el coche coincidiera en color con la casa, que por suerte no, pero lo único que le faltó, ¿de acuerdo? sí. Y de acuerdo, ¿y este comportamiento qué onda, no? Porque también el primer personaje que nos introducen, pues es Per, ¿no? La vendedora de maquillaje. Dices, ¿cómo se comporta ella? ¿No? Ujú, Muy, muy modosita, sí. muy bien comportada. Llega a una casa, sigue el caminito de piedra, no pisa ni una brizna de paso, de pasto, nada, nada, nada. Derechito, Ujú, derechito, ¿no? Toca, su presentación es de, bueno, en inglés dice Avon Calls, ¿no? ajá. En español, no me acuerdo, algo similar, ¿no? Dice Lo Avon Calls, tradujeron como ya llegó a Bon, una cosa así. ajá, algo de la presentación del maquillaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y se echa su discursito, ¿no? De, pues es que traemos la nueva línea, no sé qué, pero además traemos nuestros viejos productos de siempre, los que ya renovamos año con año, no sé qué, porque son los viejos confiables, casi que sea así, ¿no? Ujú, El vecindario es groserísimo, sí. grosero al extremo. La señora que, por favor, sabes que no te compro nunca nada. Sí, lo Y sé, le cierra. es cierto, ya. La otra que está tratando ahí de seducir al señor, el de al que le da mantenimiento a la lavaplatos, Ajá. ¿no? Y también le contesta bien grosero, ¿no? De, ¿qué no ves que hay un coche aquí afuera? ¿Qué no ves que tengo compañía, etcétera? El portazo, ¿no? Ujú, Adolescente que, sí, 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 ni la escucha y todo, dame lo que sea, pero no tengo dinero. Dices, ¿qué pasa con esta gente, no? Son sí. muy groseros todos, muy groseros. Y hasta eso puedes ver cierto rastro de decencia, porque por feo que debe sentirse eso, se mantiene amable, se mantiene en sus casillas, al mal tiempo buena cara. Dices, de acuerdo. Ujú, Ahí ya nos van presentando un contexto, un ambiente, ¿no? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es este personaje que es muy relevante? sí. ¿No? Y dices, de acuerdo. ¿Qué la lleva a buscar?
a la casa donde vive Edward, casi, casi el que no hay de otra. Lo prueba porque no hay de otra. Y, o sea, esta ruinosa mansión que está sobre una colina está pegada a los suburbios. Ujú, No es como que se extendió por una carretera abandonada buscando, ¿no? Como también suele ocurrir en muchas películas. ujú, Y de repente dio con la casa, ¿no? Que nunca se había visto. No, o sea, estaba ahí pegada, pero nadie le sí, prestó nunca atención, ¿no? ujú, Y también es simbólico, también sirve a un propósito, claro. ¿no? Pues de acuerdo, va y se mete y aquí viene el contraste bien fuerte. Pasamos a colores muy oscuros, negros, grises, ¿no? Ujú, De unos suburbios de años 80s, 90s, aprox, sí, más o menos, a una mansión ruinosa, se ve algo gótica, ¿no? sí, El estilo arquitectónico al menos, tú le pones que siglo XVIII por muy tardío, ¿no? más o menos. Prox, ¿no? Entonces, Ujú, casa antigua. Toda telarañosa, todo abandonadísimo. Eso sí, el jardín, sí, súper muy, bien cuidadito. muy cuidadito. Y pues Edward, ¿no? Cuyas pintas también son de miedo, ¿no? O sea, la mujer, por mucho que pone buena cara, sí se asusta, ¿no? Claro. Es un tipo con un montón de navajas, pálido a morir, con unas ropas como de cuero muy extrañas y pues su peinado alocado, ¿no? Y las cicatrices también son relevantes para después. Pero es muy mansito, Ujú, ¿no? Resulta que dice, por favor no se vaya, ¿no? Eh, ahí sí hay que decir, Depp, gran actuación, ¿eh? sí. ¿No? O sea, esta miradita como de inocencia, de no sé qué pasa, de confusión, sorpresa, miedo incluso, porque casi no tiene líneas el cuate, ¿no? Sí, no. Y bueno, hay que decir, también la señora actúa bien, ¿no? O sea, Ujú, también. Pero hasta eso creo que es un poquito más difícil el otro personaje. sí, pues sí. Entonces, bien ahí, y dices, ok, ¿esto qué exactamente nos quiere decir? Como que ya de ahí, siento yo, no sé si estarás de acuerdo, nos empieza a introducir más o menos el tema, ¿no? Aislamiento, ¿no? Aislamiento, soledad, ¿no? Y eventualmente, como de ahí mismo decide, mira, te voy a llevar a casa conmigo, Ujú, pues también como integración social, ¿no? No sé qué sí. piensas tú, pero creo que, o sea, no perdió tiempo, al menos ahí ya nos introdujo el tema. Ujú. Sí, y aparte que también, siguiendo un poquito con esto de las paletas de color y demás, las apariencias, ¿no? La importancia de las apariencias, porque mientras que en los suburbios, por el tipo de colores, por el tipo de vestuarios, tú esperarías como un tipo de personas, te encuentras con lo que tú dices, ¿no? Gente grosera que da el portazo, no me molestes, te escucho, pero pues no te voy a comprar nada, ¿no? Y cosas así. Mientras que del otro lado, que es una casa como muy tenebrosa que seguro ni te acercas, así por Mm, voluntad, terminas encontrando a alguien que, como se ve a lo largo de la película, pues es muy buena persona, ¿no? O sea, es muy amable. Más allá sí, de su aspecto todo así como raro y siniestro, súper buena onda. sí, sí, creo que es importante, porque, o Ujú, sea, me gusta mucho el contraste en esta película, mucho, sí, ¿no? En general le gusta, o sea, sí podría decir, por ejemplo, eh, en términos generales, no en particular en esta película, que a Burton le gusta mucho lo estético más que el mensaje en sus películas, ujú, ¿no? O sea, no podemos decir, por ejemplo, que le gustan las historias peculiares, eso sí, ¿no? Se tiene sí, que decir, ¿no? El extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia, lo que sea.
Ujú, pero no podríamos decir que tenga un tema profundísimo así que diga siempre carga unos mensajes muy, muy, muy densos, ¿no? ujú, Gusta más lo estético, ¿no? sí, En general. O sea, hasta si ves su versión de Batman, es muchísima estética, ¿no? tu versión Y de Alicia en el País de las Maravillas también. también, por ejemplo, ¿no? Que esa debo decir que no me gustó, pero sí, pero le gusta mucho lo estético, pues, ¿no? Sí. Le encanta. Dices, de acuerdo, está bien. Y, y en esta película en particular, sí podríamos decir, podría, podría en apariencia pasar por eh, una típica historia de adolescentes. Podría, pero no creo que sea el caso. ¿De acuerdo? Eh, Porque si dices, bueno, es que este es un tipo rarito, aislado, socialmente inadaptado, ¿no? Ujú, Sin la menor reverenda idea de cómo funcionar en sociedad, ¿no? Que además, obviamente, aquí lo justifican como que es un invento, ¿no? Como que es artificial, pues, ¿no? Y se ujú, quedó incompleto, se quedó sin guía, pues, entonces de sí. ahí su experiencia, de ahí su cero conocimiento, al menos en ese campo. Ujú, A lo que más o menos esperas de un adolescente, ¿no? Apenas está aprendiendo a adaptarse a la sí. sociedad, todavía no sabe cómo funcionan las cosas, incluso hay cosas contra las cuales se revela, ¿no? Eh, Al menos un adolescente, aquí ahorita vemos eso, pero el punto es que la similitud es muy grande, ¿no? O sea, tiene unas pintas muy raras, hay cosas que no entiende y hay cosas que otros no entienden de él, ¿no? Claro. Y su primer contacto con lo femenino, ¿no? En particular con alguien de su edad aproximada, al menos emocional, psicológica, Sí. eh, que es la hija de Peg, ¿no? Kim, Ujú, de acuerdo. Entonces, ahí están los ingredientes, ¿no? Todo está sí. ahí. Ok. No, no parece que vaya más allá, Ujú, pero sí empieza a moverse, o al menos a involucrar cosas adicionales, ¿no? Porque en efecto la gente es groserísima, eh, y él realmente es, por más que tenga unas pintas, pero de veras, o sea, no, ni, sí. y todo, ni tantito encaja ahí, Ujú, ¿no? Eh, es muy decente, eso es de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hay podríamos decir un primer enfrentamiento, ¿no? O sea, ya dijiste, sí, hay un contraste visual, estético muy fuerte, pero como la oposición es Edward y pueblo, sí. ¿no? La muchedumbre en general, Ujú, ¿no? Son chismosos a la médula, ay, sí. muy groseros, eh, un tanto hipócritas, ¿no? Mentirosos. En efecto, pesa mucho la apariencia. O sea, una de las frases que más le repiten es, yo tengo un amigo doctor que puede ayudarte. Se lo dicen creo tres veces, si no estoy mal. Tres. Película. Tres veces ahí están friega y friega. Dices, de acuerdo. Pero Edward hasta eso sí tiene la intención de adaptarse, ¿no? Sí quiere Claro. aprender, sí quiere hacer lo mejor que puede. Ujú, Y como excepción a esta muchedumbre, creo que podemos decir, sí, con bastante certeza, o al menos muy considerable, que la familia de Pejes se sale un poquito, ¿no? Se salva. O sea, sí. al inicio, la hija no es precisamente La más santa. sí, el hijo tampoco, lo ve como un fenómeno que puede enseñar en clase, Sí.
el esposo se pasa de confianzudo y qué pasa, Ed, y no sé qué, y esto, ¿no? Es como, al esposo básicamente le vale. Sí, En toda la película al esposo le vale. sí, Entonces, de acuerdo. Pero como mínimo, si podemos decir algo que los salva de inicio a final de la película, su tolerancia, ¿de acuerdo? Porque, o sea, describamos al pueblo, ya dijimos que son groseros, ya dijimos que son chismosos, ya dijimos que, ah, a decir verdad, que no parecen muy listos, ujú, ¿no? Pero también son muy intolerantes. sí, O sea, la presencia de Edward en el pueblo es aceptable en tanto es útil, una novedad, entretenido, conveniente, podríamos así resumirlo. es. Conveniente, ¿de acuerdo? Aunque sean solo en el sentido de que me conviene porque me mantiene entretenido, no tengo nada mejor Ujú, que hacer con mi vida, ¿de acuerdo? En cuanto a eso se sale de lo conveniente, ahí olvídate, ya valió. ujú, Digamos, la familia de Peg, obviamente la más salvable es Peg, Pej, ponle quizá Kim muy al final, ¿no? Perdonable hasta cierto punto si consideras que dices, ok, también es un adolescente, ¿no? claro. Todavía no está en sus cabales. Eh, Ujú, pero Kevin, el hijo, el esposo, aunque le valga madre, se mantienen tolerantes, ¿no? No hay ninguna agresión, ningún algo de su parte, ¿no? Quizá no lo ujú, entienden, quizá, pero no van más allá. Entonces, ujú. todavía podríamos decir, ok, se mantienen tolerantes, Sí, que sí, ya sabes, sí. ¿no? Muy diferente, por ejemplo, a los que yo siento son los mayores dos antagonistas de Edward, Esmeralda, creo que se llama, la mujer religiosa, Ajá, ajá, que quizá no tiene mucho protagonismo, pero es de las que más abiertamente están ahí contra él. sí, Y bueno, el antagonista mayor, Jim, creo que se llama, el novio de Kim, ajá, ¿no? También un adolescente, pero es total y absolutamente el opuesto de Edward, ¿no? ujú, De acuerdo. Hasta ahí. Nuestros dos contrastes, ¿no? Nuestros dos lados, ¿no? Una posición muy, 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 muy marcada desde el inicio, ¿no? No, no te sí, deja lugar a dudas de quién es quién y cómo son diferentes todos, o sea, no, no hay mayor misterio en los personajes, pues. ¿Me ujú, explico? Hasta ahí, de hecho, no, no sé si estarás de acuerdo, yo lo vi así desde un inicio. sí, sí, porque ya más adelante ya empiezas a ver como intenciones de otros personajes, ¿no? Como esta señora que al principio se le avienta y después lo termina acusando de que él quería abusar de ella y de ahí se Mm, crea todo el super conflicto de ya casi el desenlace. ujú. Pero vaya, o sea, sí, estos dos personajes que mencionas desde el principio queda clarísimo Sí. que quieren, ¿no? Y Ujú. aparte, o sea, siguiendo como un poquito con la cronología de lo que pasa, el primer intento de Edward por encajar es cuando se viste con la ropa del papá, ¿no? Que le cuesta Ujú. un montón de trabajo, pero lo logra. Y pega así como de, oh, te ves muy bien, que no sé qué. Y de ahí le empieza a aplicar el maquillaje para las cicatrices. Esa escena de verdad me encantó. Se trata de cubrir las cicatrices, de Y darle está como un todo- poquito más de color al cuate, ¿no? Así como de, oh, el tono de violeta y que no sé qué, y se pone a aplicárselo, ¿no? O sea, es sensacional esa escena. Pero al final pues lo dejan ser como es. O sea, nunca lo presentan como alguien que no, porque pues, también era evidente lo que tenía en las manos, ¿no? Era evidente que no era de ahí. Sí. Pero nunca hacen algo por ocultarlo, ¿no? O sea, ellos eran así como de, ay, nos lo trajimos, y pues ahí Ujú. está, y aquí va a estar con nosotros, ¿no? Sí, sí. Y eso es precisamente, creo, al menos yo lo interpreté así, ¿no? Conforme lo veo. Precisamente porque se mantiene como el interés, ¿no? Como el exótico, Sí. la novedad, ¿no? Lo que me mantiene Ujú,
tenido. Eh, Aún así, fíjate que ahí hay otro contraste muy importante. Peg es una vendedora de maquillaje. ¿Para qué sirve el maquillaje? Para salvar las apariencias, Así es. ¿no? Y Edward tiene una apariencia que de plano. Sí, la mierda. Bueno, Entonces, simbólicamente está fuerte, ¿no? sí, Y Peg es además quien lo invita a integrarse, ¿no? Quien lo trae al pueblo, le abre las puertas de su casa, eso sí, muy generoso de su parte, le abre las puertas de su casa, lo empieza a introducir, o más bien los vecinos se introducen solos, ¿verdad? Pero sí. pues trata de presentarlo, de integrarlo, de lo que sea, y de vestirlo y Ujú, de ayudarle con sus cicatrices, ¿no? O al menos en su mente es pues echarle una mano, ¿no? Ayudarlo, ujú, ¿no? Pero en efecto, se trata de salvar las apariencias, ¿no? De ponerte presentable lo que mejor encajes con el resto de nosotros, ¿no? Porque así es. Peg tampoco es muy lista realmente, o sea, ¿no? O sea, ella dice, me parece que lo está tranquilizando y le dice, sí, claro, tú no tengas miedo, no sé qué. Los vecinos son muy Y no amables, eran amables. para nada, o sea, ni siquiera te acuerdas cómo te han tratado a ti, ¿no? Pero pues en pos de la integración, de la aceptación, de unirte al círculo, pues expone a este cuate a esos otros que no son precisamente lo mejor que ha generado la humanidad, que quizá no son malos, porque Ujú, o sea, no puedes decir es todo un pueblo de malnacidos, ¿no? Mm, Porque de hecho incluso pues lo salvan cuando lo tiene acorralado la policía, ¿no? Y dicen, nosotros lo conocemos, es de aquí, no, son sus manos, no le disparen, ¿no? O sea, sí. malas personas en el sentido de que sean malintencionados, Ujú, pero no son exactamente, eh, podríamos decir que lo más culto, lo más elevado que ha generado la sociedad. Y ujú, creo yo, ese es como la contraposición que está de fondo de esta historia, ¿no? O sea, sí, ya dijimos que sí es un adolescente y está la otra adolescente y va a haber como una historia ahí de romance, ¿no? Y que además tiene un entorno navideño. ujú, Dices, de acuerdo, sí, ¿no? Y el tipo que es raro y los colores oscuros, los tipos que son insoportables y los colores todos pastelitos. Dices, de acuerdo, sí, parece muy típico, pero abajo, intencionalmente o no, estaría esta contraposición, siento yo, ujú, entre lo elevado, por decirlo entre comillas, por decirlo con algún término, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y con elevado no me refiero a términos económicos ni a extremadamente cultos y refinados, sino de tu automejoramiento, ¿no? Elevado quizá moralmente o éticamente, si quieres, ¿no? Elevado en términos incluso de cultura un poco, de, de tu comportamiento, de tus valores, si quieres, ¿no? Eh, Más o menos en esos términos me refiero a elevado, ¿no? ujú, Eh, Contra el populacho, digámoslo, ¿no? Y no es que tenga algo de malo, pero en, 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 en las peores de sus acepciones, ¿no? Eh, ujú, que no estoy de acuerdo con esta definición o con estos términos que se le asocian, pero en su representación de una masa ignorante y supersticiosa, si se quiere, porque está la religiosa por ahí que representa esa sí. parte, ¿no? Y
que se podría representar muy bien con esta frasecita famosa de al pueblo hay que darle pan y circo, Ujú, son la representación de eso, ¿no? Necesitan entretenimiento, necesitan ahí como pues, sus necesidades básicas, pero sobre todo necesitan estar ahí enajenados con algo, ¿no? sí. Eso, esa es la representación, esa es la idea que se da de este pueblo, ¿no? Ujú, Ahí abajito, ¿no? Es donde está ese tema, que tampoco tienes que escarbarle tanto, pero es, creo, la historia que está por abajo de la historia de romance adolescente y en torno a una ujú, vida, ¿no? Entonces, ahí anda. O- sí. no sé si lo consideras igual, yo siento que ahí anda. De hecho, esto que estás mencionando me hace pensar en lo moldeable que es Edward, ¿no? O sea, en este sentido, porque él, como dijimos muy al principio, pues no tiene como esta preparación, nunca ha vivido en sociedad, su mentor se muere, y aunque él, por lo menos en los cortos flashbacks que mete Tim Burton para presentar un poquito del origen de este personaje, pues se ve que este científico como que trata de decirle, ¿no? Sí, como de esto es lo correcto, esto es lo que se espera de ti en la sociedad, ¿no? El ejemplo este que le pone, ¿no? De decir, estás en una casa y te ofrecen té y que no sé qué, lo aceptable es esto, ¿no? O sea, como que Mm, desde ahí, como que ese señor trata de darle algo de contexto para moverse después él en sociedad, ¿no? Pero eso se queda incompleto, se queda inconcluso y Edward termina siendo golpeado por una realidad que quizás no es la mejor, ¿no? O sea, esta reunión de los vecinos en la que incluso bromean con él, ¿no? Esta parte en la que le invitan a jugar cartas y le hacen el chiste de, ah, es que tú no puedes cortar, y que Edward se queda así como de, ¿qué? Y los otros así como riéndose y demás, ¿no? ujú, Y le dicen así como, ah, es que no todo es literal. Pues sí, pero es que este hombre no sabe, ¿no? O sea, es como su primer acercamiento con la sociedad y hay muchas cosas que no entiende, que no sí. conoce. Entonces, o sea, si bien él está hecho para hacer el bien, no valga la redundancia, Ujú, eh, también tiene como pues sus otros matices, ¿no? Matices que quizá ni él sabía que tenía, como lo es el enojo, la sí. frustración y esta parte de el querer ser amado, porque al final lo que Edward busca en Kim es amor, que es Ujú, algo que Edward no tiene en toda la película hasta el final, cuando esta mujer le dice, te amo, porque durante el resto de la historia es más como eh, pues este reconocimiento por todo lo que hacen, ¿no? Por sus habilidades ahí con los arbustos, con el cabello, con los perros, que no sé qué. El reconocimiento por ser alguien extraño, ¿no? Un poquito de curiosidad por sus orígenes, compasión también, ¿no? Por su persona, por su aspecto, pero amor como tal, creo que lo tiene hasta el final, con esta frase, ¿no? claro. Y justamente como esta búsqueda del amor en otros personajes, es lo que lleva a Edward a explorar como otros lados, ¿no? Como cuando se meten a robar a la casa del novio de Kim, Ujú, que él sabía, ¿no? O sea, él sabía de quién era la casa, él sabía qué iban a hacer y aún así lo hace para que la otra lo pele, ¿no? O sea, le demuestre como algo de interés. ujú, Y, y pues ahí entra como esta parte, ¿no? Porque el papá como que se escuda mucho en esto de, oh, es que no sabe diferenciar el bien y el mal. Y sí, quizá no lo sabe diferenciar del todo, pero ¿hasta qué punto es eso cierto? Porque él sabía lo que iban a hacer y accede por amor, ujú. ¿no? Entonces, como Sí, estas influencias ajenas, ¿no? El cómo le pesan a Edward para hacer sí. lo que hace él después. Y aquí, creo que aquí es donde se empiezan a despegar las dos. O sea, es como que empieza a distinguirse más esta historia de típica historia de adolescentes, ¿no? Ujú, Con esta capa inferior, sí, con un mensaje adicional, ¿no? Eh,
si lo, si lo tuviéramos que resumir, yo diría que se trata de virtud contra vicio, virtud contra vicio, ¿de Y- acuerdo? Entonces, acabamos de decir, por ejemplo, que el pueblo, la muchedumbre o como lo quieres llamar, no son malos per se, pero están Ujú. cargados de vicios, ¿no? Sí, Tenemos a la lujuriosa, sí. tenemos al... De la religiosa no podríamos decir que la religión es un vicio, ¿por qué no? Pero el fanatismo sí lo Pero, es. ajá, Ella en quizás realidad es fanática. sí, y es intolerante, eso sí es un vicio. La intolerancia Sí. sí es un vicio, ¿de acuerdo? Y le Ujú, importa que todo el mundo piense como ella, ¿no? O sea, va y echa su discurso y está bien, no tuvo mucho efecto y le molesta, ¿de ujú, acuerdo? La intolerancia sí es un vicio, ¿de acuerdo? Entonces sí, tenemos al lujurioso, tenemos a la intolerante, sí. tenemos, hombre, tenemos al banco, por ejemplo, ese Uy, bien sí, puede ser el materialismo, ¿no? El dinero por encima de todo, incluyendo sí. humanidad, ¿no? Y tenemos al novio de Kim, ¿no? Él podría ser básicamente, si bien también se mueve por lujuria, Ujú, le importa también mucho lo material, dinero, sí. entonces también. eh, no le importa en absoluto mentir Ujú, para lo que sea que sirvan sus propósitos, pero mentir es normal para él, sin remordimiento ni nada, sí. y muchísima agresividad, Así es. muchísima. ¿De acuerdo? Entonces, no solo con Edward, ¿eh? Sino hasta con su amigo, el que le dice, ya, órale, llévame, ¿no? Y está todo ebrio el tipo. Y con Ese Kim también es un también, ¿no? vicio. ¿Eu? Con Kim también. O sea, esta parte en la que dejan a Edward ahí en la casa, que a él se le activa la seguridad y lo dejan encerrado y dicen, vámonos. Sí, Y la otra sí. se quiere regresar y la carga en contra de su voluntad. Eso también es Mucha violencia. agresión, Es muchísima agresión. agresión, ¿no? Mucha violencia, verbal y física, Sí. ¿no? Entonces, y dices, de acuerdo, ok, muchos vicios por ahí. Edward, ¿qué tiene? Dices, de acuerdo, Edward es inocente, ¿de acuerdo? Sí. Eh, no podríamos decir que tenga clara la moral, Ujú, pero sí tiene ética, ujú, que no es lo mismo. Porque cuando van a entrar precisamente allá a la casa, le dice, pero esta persona te robó, sí, ajá. que no ves que me robaba, que no sé qué. Bueno, le podrías decir a sus padres, o sea, a lo mejor no entiende por completo cómo se comporta uno en esas situaciones, ¿no? O sea, moralmente es socialmente, ¿no? Ujú, La moral es lo bueno y lo malo en sociedad. ujú, Y la ética es lo bueno y lo malo inherentemente. así Dice, es. bueno, pero podrías hablar, ¿no? Ahí ya da un indicio de ética, ¿de acuerdo? Sí. Edward, hasta donde recuerdo, no lo vi mentir, por ejemplo. Creo que No, no. Eh, solamente no dice la verdad. quizás se calla. Omite la Ajá. verdad. Ojo, que hasta eso también se ve que le preocupa que con sus palabras inculpe a alguien más y Así es. podemos decir que sí tiene un vago indicio de lo ético, ¿no? Sí tiene algo aquí. Entonces, de acuerdo. No es agresivo. Ujú, Ojo, eso sí, quizá le falta un poco de control sobre sus emociones, pero eso es sí, común en un adolescente y por eso sabemos que es una historia típica de adolescentes, ¿no? Es un sí. rasgo que comparte, por ejemplo, con Kim, Ujú, ¿no? Y es un rasgo que podríamos decir que comparten los dos con el novio Jim, ujú, solo que el novio lo lleva al extremo, ¿no? exactamente. Al punto de una agresión, así que dices, esto no es aceptable, ¿no? Entonces, Ujú, eh, dices, de acuerdo. Y ojo ahí también que él sí está integrado en la sociedad, ¿de acuerdo?
Sí. Y bajo todas las apariencias y todo lo que es socialmente aceptable, él está dentro, pero no es un buen integrante, ¿no? Es pura Ujú. apariencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, ahí hay un buen contraste, como mínimo, ¿no? Ujú. Eso es, de acuerdo, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen en común, por ejemplo, en efecto, que son muy influenciables, ¿no? Tanto Kim como Edward. Son Sí. influenciables, ¿no? A esa edad eres influenciable por personas o por medios o por quien quieras, pero eres Ujú. influenciable. Es un rasgo que comparten, ¿de acuerdo? Entonces ahí empieza a aparecer, esta- podríamos llamarlo metáfora si quieres, o ya alegoría más grande Ujú. de tu proceso de formación como ser humano, ¿no? A lo Sí. mejor él es artificial, pero nos ilustra esta parte de lo que tienes que aprender. Y en efecto, cuando, cuando el inventor, ¿no? Lo está educando, está tratando de enseñarle lo aceptable, ¿no? Hasta eso, Sí. sí podemos ver que un poco a la antigua, ¿no? Ok, pero, pero, pero lo intenta, ¿no? Y hasta eso sí, podemos decir que hasta eso sí tiene buena influencia en Edward. O sea que sí llega a formarlo, aunque incompleto, en un buen estándar, ¿no? Ujú. Porque si bien le faltan las interacciones sociales, ¿no? Todas las habilidades que necesitas para desenvolverte en un medio así, Edward, ya dijimos, tiene ética, no es agresivo, de hecho se ve que lee, ¿no? Tiene recortes de periódicos. Y de hecho, si te fijas, cuando lo encuentran ahí en su camita, en la ranura de una chimenea, atrás tiene un montón de libros. Ujú. Y el señor, o sea, ve que se está aburriendo porque sí, quien no se va a aburrir, se te van a leer de etiqueta, ¿no? Le lee poesía y eso sí le gusta. Sí. Entonces, no podemos decir que sea un ignorante, ni un tonto, ni quizá no está adaptado socialmente, pero, em, o sea, está educado, pues, Ujú. hasta cierto punto. Sí. ¿No? Entonces, ese contraste fuerte entre virtud y vicio, que así lo podemos resumir, ¿no? Grandes rasgos, eh, no nos, quizá no nos llega en primera instancia así como de inmediato, ¿no? O sea, lo que uno ve de inmediato es, pues, el ambiente navideño, su apariencia toda extraña, ¿no? Una estética muy propia de Tim Burton y la historia del romance, ¿no? O sea, si lo ves sin prestarle atención más allá, pues dices, pues casi casi que, a ver que acaben juntos, ¿no? Ujú. Pero si lo piensas, por ahí abajo andan estos ejemplos, ¿no? Sí. Y ojo que también no es solo virtud y vicio, sino también hay que sacarle un poquito más y ver lo que aparentemente es virtud y lo que se interpreta como vicio. Ujú. ¿Me explico? Porque, o sea, un gran ejemplo, ya dijimos, el novio Jim aparenta ser un miembro aceptable de la sociedad, ¿no? Y no lo es, Ujú. ¿de acuerdo? Eh, Joyce, me parece que así se llama la mujer esta que lo quiere seducir, Ujú. ¿no? De hecho, sí, como que va un poquito demasiado agresiva ahí, ¿no? Se impone su voluntad y este cuate no sabe qué está pasando, entonces, Así es.
ahí hay un vicio, pero el siguiente vicio es que también miente para salvar sus propias apariencias, ¿no? Precisamente para que no le ocurra esto de que sea expulsada de la sociedad, ¿no? Sí, mal vista. Sí, ¿no? Y muy interesante ahí el hecho de que nadie parece ponerlo en duda, ¿eh? Sí. Porque todos conocen a Edward, saben que él no sabe, saben que es un tipo inocente a más no poder. ¿Por qué nadie lo puso en duda? Así es. ¿No? Era por el gusto, por el escándalo, era por creer lo primero que te dicen, porque no te da más para allá el coco para cuestionar. Ujú. Em, es porque quizá gana quien primero se haga víctima, ¿no? O sea, hay muchísimas razones, pero cualquiera de ellas es preocupante en una sociedad, Sí. ¿no? Entonces nadie lo puso en duda, nadie salió a defender a Edward y decir, oye, ¿de veras? ¿Qué pasa aquí? El cuate no parece entender y mucho Sí. menos ir más allá, ¿no? Entonces, es raro, Y que de muy... hecho ahí va una escena que a mí me parece clave como Ujú, para ese punto que mencionas, que es esta escena después de cuando la chava se le avienta, que Edward llega a cenar, comer con la familia y empieza a decir, ¿no? Que la mujer le enseñó dónde va a estar la estética y que no sé qué, habla algo de dinero ujú, y después él dice, ¿no? Ah, es que estaba en el cuarto de atrás donde ella se quitó la ropa. El único que se impacta, bueno, los únicos que se impactan son Kim y la mamá. El sí, papá se va por el dinero. Ah, sí, el ujú, dinero. Hay que ir al banco, que no sé qué. O sea, prestaste una atención a lo que te acaban de decir. Y creo sí, que esa escena era la clave para el problema que después se presenta. Porque, oye, yo recibí otra versión, ¿no? O sea, recibí el otro lado de la historia y ahí me dijeron esto. por supuesto, por supuesto, pero entonces, ¿con qué clase de mentes estamos tratando aquí? ¿No? Eh, Ujú, bastante planas, podríamos decir, sí. ¿no? Como que ni cuestionamientos ni nada, ¿no? Ujú, Entonces, incluso puede llegar a haber muchos ejemplos históricos de esto que acabamos de decir, ¿no? Lo que aparentemente es virtud y lo que se interpreta como vicio, ¿no? ujú, O sea, vamos a poner un ejemplo. Cuando llega Occidente a América, la ujú, primerita descripción de los indígenas es personas muy amables, muy pacíficas, comparten, no son agresivas, nos recibieron muy bien, etcétera, etcétera. ujú, Ya después dijeron, ah, es que son unos ladrones, ¿eh? Eso es interpretación, porque como no tienen un concepto de propiedad como el que tú tienes, o sea, cuando a ti te ofrecieron y dijeron, ah, qué compartidos son y qué generosos, cuando de repente llegaron y encontraron algo que era tuyo, entonces estás robando y son una bola de ladrones a los que tenemos que ujú, exterminar y todo eso. Esa es una interpretación simplista. ¿Me explico? Y ejemplos históricos hay muchísimos, pero este creo que es perfecto porque ocurre lo mismo. De primero lo interpretan como, ah, sí, ¿no? Mientras sea conveniente, ujú. ¿no? Apenas algo no encaja con lo que tú entiendes, ni siquiera le das un segundo pensamiento de, a ver, ¿no? Mi interpretación es que eres un ladrón, o en este caso que este cuate intentó violar a esta mujer, o que eres Ujú, un agresivo porque intentaste cortar a no sé quién, ¿no? Aunque haya sido un accidente, pero este tipo es peligroso, nos intentó cortar con sus tijeras, ¿no? sí. Eso es interpretación, ¿no? Es apariencia, ¿no? Pero la Ujú, tuerces a como tú quieres verla, ¿de acuerdo? Entonces, no es para menos, ¿no? Creo que de ahí se le puede sacar muchísimo más.
a que la simple historia esta que dijimos de adolescentes, ¿no? Y Sí. por supuesto también hay otras cosas, ¿no? La preponderancia que se le da al dinero, ¿no? En efecto, como lo acabas de mencionar, al señor le importa y ya está pensando en es que necesitas un préstamo, ¿no? Para que puedas empezar, ¿no? Y, y empezar significa obtener dinero, ¿no? Ujú, O sea, no como préstamo, sino que tú mismo generes ganancias, ¿no? Eh, Ojo, aquí, por ejemplo, podríamos mencionar la mercantilización de su del habilidad, talento, ¿no? Ujú, sí, de su habilidad, sensibilidad también, ¿no? O sea, acabamos de decir que Edward no es un ignorante, ¿no? Obviamente tiene sensibilidad y un gran sentido de lo estético, a todo el mundo le gusta lo que hace, ujú, ¿no? Entonces, no es un tonto, ¿no? Eh, y sí, quizá un poquito inadaptado, pero no es ningún tonto y le gusta lo que hace, ¿no? O sea, hay una escena, un fragmentito en el que cuando van a entrar a la casa de estos cuates están ahí en pleno atraco y se detiene y empieza a cortar las florecitas. O sea, está chistoso, le gusta lo que hace, ¿de acuerdo? No está pensando malintencionadamente. Dices, ok. Pero sí dices, ok, vamos a ver. Que sí es por un lado cierto que necesitas ganarte la vida, ¿no? Por el otro, este cuate solo está pensando en dinero y a tal punto solo se piensa en dinero que el banco dice, ¿sabes qué? No. ujú, ¿Y por qué no? Porque le dicen, ni siquiera tienes números de seguros sociales, es como si no existieras, no hay ningún aval, nada, 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 pues no hay nada. ¿De ujú, acuerdo? Eso, eso, es un vicio que incluso podemos considerar hasta la actualidad, ¿verdad? O más bien como, no actualidad, o sea, sí es en el pasado, pero más bien como en la sociedad real, no ficticia, ujú. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué te hace más integrante de la sociedad? ¿Tener dinero o tener valores? Ujú. Que ¿Mm? usualmente es el dinero, ¿no? Por supuesto, hay gente con muchísimo dinero y cero valores que está totalmente aceptada en la sociedad. Ah, veamos si al revés ocurre. Hay gente con muchos valores sin dinero que son parte de la sociedad. Una de las formas más fáciles de salirte de la sociedad es no tener dinero. ¿Eh? ¿O a poco consideras en en el pensamiento diario, en el corriente, en el del día a día, alguien considera a pues los vagabundos estos que andan sin hogar, que parte de la sociedad, difícilmente volteas a verlos, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, es más fácil que tengas dinero, pero seas un salvaje. Es más fácil que seas parte de la sociedad así, a que seas la persona más civilizada y culta del mundo, porque no tengas ni un peso. ujú. Entonces, eso también está representado ahí. Y está muy abajito. No lo puedes ver a una primera instancia, pero está, ¿no? ¿De acuerdo? Y quizá no es a propósito, quizá es, de hecho es muy probable que no sea a propósito, ¿no? Pero de la obra muchas cosas se le pueden sacar, ¿no? ¿No? Y Sí. está presente, ¿de acuerdo? Em, y de ahí, pues, creo que aparte del dinero y el banco, hay muchísimos otros simbolismos a los que le podemos sacar jugo. De hecho, no sé si tienes algo que añadir aquí o si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, pero tenemos muchos Sí, sí. simbolismos a los que les podemos sacar. ¿Mande? Sí, no, o sea, la parte de los simbolismos es impresionante, ¿no? O sea, tan solo el de las galletas, en el que Sí. Edward se acuerda de cómo hacía las galletas. Ujú, Y hay una escena en la que el científico agarra una galleta de corazón y se la pone a uno de los muñecos, ¿no? Pues ahí te das cuenta de que este señor estaba bien intencionado en lo que estaba haciendo. Que ahí sí Tim exactamente. Burton no lo hizo por dar más trasfondo del personaje, ni por qué creó a Edward, ni con qué intención, ni absolutamente nada. Ujú, Pero por lo menos te deja muy en claro que la intención era buena.
Sí, O sea, que la exacto, intención no era crear un monstruo, era crear una exacto, persona con sentimientos y para el bien. exacto, sí, sí, porque cuando hablamos de elevación, no estamos hablando de alguien extremadamente culto. O sea, sí, Edward recibió educación y sí es importante tener conocimiento, ¿no? Claro. Ujú. Pero el objetivo principal, cuando estamos hablando aquí de elevación y de virtud contra el vicio, no es exactamente ese de una persona extremadamente culta, que ha leído muchísimo, y que sabe de aquí para allá y a quien nadie le gana en un argumento, ¿no? Sino, o sea, el inventor no le pone una galleta en forma de cerebrito al robot, ¿verdad? Y decir, te voy a hacer un intelectual, sino te voy a dar un corazón porque quiero serte buena persona, Así es. ¿no? Entonces, eso es más importante. Y en ese simbolismo, de hecho, también se involucran las manos, ¿no? Ujú. Es muy poderoso ese simbolismo porque Edward no tiene manos de una persona normal, ¿no? En Así cuanto es. se las dieron, que era su regalo, era un regalo, ¿no? Precisamente un poco adelantado de Navidad, Ujú. pero era su regalo, ¿no? Eran sus manos las que por fin lo iban a completar, ¿no? Y dices, de Así es. acuerdo, ¿y qué simbolizan las manos, ¿no? ¿Qué puede ser el artificio o el oficio, la ocupación o la producción, ¿no? Generar dinero o lo que quieras, bienes, ¿no? A partir de una ocupación en la que tengas este, cierta maestría, pero resulta que no, o sea, que a las manos hacen a la persona, ¿no? Ujú. No porque tengas o no manos, eres más o no persona de lo que seas capaz de producir o algo así, sino que es lo interno lo que te hace persona, ¿de acuerdo? Así es. Edward sí llega a, a obtener su humanidad sin manos, ¿no? Ujú. Porque no es lo que producen ni cuánto tienen, sino es lo que lleva adentro, precisamente lo que se le dio al inicio, el corazón, lo que lo hace persona, ¿no? Entonces, ahí hay un simbolismo muy fuerte, muy Sí. importante, que en efecto tiene el contrario con el otro, ¿no? O sea, a Jim, ¿qué le importa? ¿No? Le importan los objetos, le importa pues, mantener aquí a su novia, mientras no le aburra, supongo, Ujú. ¿no? Que quiere obtener su camioneta, le importa salirse con la suya porque le encanta mentir, ¿no? Ujú. Eh, Le encanta ganar también, le molesta que no se hagan las cosas como él dice, ¿no? Así Básicamente es es. un niño chiquito en cuerpo de hombre, muy agresivo. Sí. ¿Y para qué usa sus manos? Él que sí las tiene. Ujú. ¿Para qué? ¿Hace algo con ellas aparte de agredir? Exactamente. ¿Verdad que no? Y los No. demás que también tienen las suyas, ¿qué hacen con ellas? Ujú. ¿No? ¿O qué otra ocupación se menciona ahí? O ni siquiera hay uno que diga, yo soy doctor, déjame ver, te ayudo. No, siempre yo conozco tengo un amigo doctor que puede ayudarte, ¿no? Y que nunca nadie lo hace. ¿Eu? Y Ah, que sí, nunca claro, nadie nunca, lo ¿no? hace. No. Sí, ¿no? Entonces, el simbolismo que originalmente parecía muy importante, el de las manos, las que te completan como persona, ¿no? Ujú. Resulta que son superfluas casi, Ujú. ¿no? Que lo que te eleva es cómo te elevas internamente, ¿no? No, Sí. no, no lo otro, ¿de acuerdo? Y a tal punto los otros son inútiles, y no, ni piensan ni hacen, que también el simbolismo que acabamos de mencionar, el de su ropa que se confunde con el ambiente, casi casi los parece representar como si ellos fueran los autómatas y no Edward, ¿de acuerdo? Como si fueran Ujú. un objeto más, parte del entorno, parte de la pared o lo que sea, ¿no? Ni piensan, ni hacen, ni, Ni ¿no? nada. Se confunden ahí con el ambiente. Y este Sí. cuate que no tiene manos, que es artificial, que se supone que él es el autómata, que no sabe, él sí, ¿de acuerdo? Ujú. Eh,
Y, y por ejemplo, yo diría que hay cosas criticables ahí, desde luego que sí, ¿no? Pero, o sea, creo que por ahí va la cosa, es que aunque en apariencia parece que Edward es el que llega y tiene algo que aprender, ¿no? En realidad es el que tiene algo que enseñar, ¿no? Porque está un poco, Sí. está más elevado que los otros, ¿no? ¿Que nadie aprende? No, quizá Peg, ¿no? Y quizá Ujú. simbólicamente eso se ve en su corte de cabello, quizá, no sé, porque se lo corta varias veces. Sí. Pero Peg es quien aprende algo, quizá Kim también, ¿no? De Ujú. hecho, Kim y Edward quizá intercambian unas pocas enseñanzas, ¿no? Quizá si Kim tiene moral, Edward tiene ética, ¿no? Claro. Ok. Entonces, parece que no aprenden nada, ¿no? Quizá uno o dos, ¿no? Pero más bien parece que él es el que tiene algo que enseñar y no el que tiene algo que aprender. Ujú. Y, y pues, no, creo que eso también es simbólico, creo yo, en que no le prestan atención en tanto no sea agradable a la vista, ¿no? Ujú. O sea, todo lo que llega a aportar Edward a su llegada al pueblo y a todo lo que hace, todo lo que llega a aportar es estético, ¿no? Sí. Es los arbustitos, los cortes a los perros y los cortes de cabello a las personas. No hay ni una pizca de aporte, por ejemplo, moral, salvo quizá, digamos, Per, ya lo mencionamos, y Kim, Ujú. o de conocimiento, porque tampoco sabemos qué tan antiguo es Edward. O sea, ¿en qué tiempo vivió ese señor? Ve a saber, pero Edward no envejece, Así es. ¿no? Entonces, ¿cuánto lleva ahí? ¿Quién sabe? Bien podría tener los 200 años que se le ven a la casa, y- ¿de acuerdo? Y tampoco Sí. aporta, por ejemplo, técnica, o sea, nunca le enseña a nadie cómo haces esto o aquello. Nadie cambió en realidad más que Peg, quizá, más que Kim, Ujú. ¿no? Sí. Eh, y entonces ahí quizá también entonces está, aparte de virtud y vicio, estaría la oposición entre conocimiento e ignorancia, Ujú. ¿no? Entre conocimiento e ignorancia y dices, ok, de acuerdo, pero aunque siento que se inclina un poco más hacia lo intelectual, o sea, el lado que más se ensalza de Edward es su sensibilidad artística. eh, También era algo que podía aportar, algo que estaba presente y no fue aprovechado. ¿Me explico? No, no sé si Ujú. estás Ujú. realmente. Sí, sí. Y ya para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, Mm, eh, me gustaría como retomar un poquito lo de las manos, ¿no? Porque también simbolizan el contacto físico. Si algo que no puede tener Edward es contacto físico porque lastima a medio mundo. sí. Involuntariamente, por supuesto. Pero, por ejemplo, esta escena en la que se muere el científico y entonces Edward como que lo quiere acariciar y le termina cortando la cara cuando trata de abrazar a Kim y no puede, cuando trata de calmar al hermano de Kim y lo termina arañando, cosas así son lo Ujú, que le impiden a él tener como ese tipo de contacto que él busca, ¿no? O sea, esta escena en la que va como a un centro comercial, una cosa así, y ve a Kim con el novio y el novio la carga y la abraza y que no sé qué, y otro se queda así como de yo quiero eso, ¿no? Y no lo puedo ujú, tener, porque no tengo sí, manos, sí, porque lastima a medio mundo. sí, creo que ahí entra el último simbolismo, el de la Navidad. Ahora sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está presente la Navidad? Creo yo que la Navidad, ¿no? El ambiente navideño es el último simbolismo que representa la última oposición, la del calor contra el frío. Ujú. El calor siendo tanto ambiental, ¿no? Como dentro de la casa, pero Ujú. también dentro de una sociedad, de una comunidad, la integración, la conciliación, la esperanza, la paz, lo que quieras, esa unión entre personas y el frío, el estar afuera, estar exiliado, el que no eres parte, ¿no? Sí. Como si fueras una máquina o como si te estuvieras allá afuera congelando solito, ¿no?
Entonces, creo que ese es el último simbolismo, creo que por eso se ambienta en Navidad, ¿no? Ujú. Y sí, sí, insisto, quizá haya cosas criticables, pero el mensaje, el, el, el punto fuerte, lo que te dice, a ver, ¿qué puedes aprender de aquí? Quizá es entonces eso que acabamos de decir, ¿qué es lo que te hace persona? No qué tienes ni qué haces, sino los valores que llevas dentro, ¿no? ¿Qué Así tanto es, te elevas? así es. Sí, no, o sea, creo que la película, a pesar de que no es tan compleja, termina mandando un fuerte mensaje, ¿no? O Ujú, sea, creo que, digo, tampoco Tim Burton como que se esforzó demasiado en hacerle un mensaje incomprensible o todo críptico, ni mucho nada, mucho menos. Pero pues, es un mensaje que dices, órale, ¿no? O sea, a partir de una historia sencilla, juvenil, simpática, ¿no? ujú. Te termina mandando como un Sí, mensaje bastante potente. sí, sí. Ve a saber si es completamente intencional o mucho salió, resultó que encajaron las piezas, pero el Ujú, mensaje está ahí, se le puede sacar. O sea, claro, definitivamente, ¿no? Eh, ya depende de cada quien si lo aprovechamos o no, así es. ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. sí, creo que es eso. El tema es identidad, creo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué te hace persona? ¿Qué, Así es. qué tan arriba puedes llegar? ¿No? Ujú, Y no monetariamente, así es. ¿no? Sí. Gran película, la verdad. Sí, es Recomendable y muy fácil de bonita. olvidar, ¿eh? Porque También, es fácil de olvidar que existe, pero vale la pena echarle un pero ojito. ahí está. Sí, no, no, y aparte, o sea, rapidísimo, me encantan los clichés que utilizó Tim Burton y la manera en la que les dio la vuelta, ¿no? O sea, el cliché Ujú, del científico loco que vive en un castillo abandonado. El científico, bastante decente, bastante educado, con buenas intenciones con sus creaciones, ¿no? ujú, A diferencia de otras películas en las que terminan creando monstruos que ni ellos pueden controlar, que terminan lastimando personas, que vemos escenas así como de mucho sufrimiento. ujú, Este primer recuerdo que tiene Edward, ¿no? Cuando Peg está abriendo una lata con una maquinita y que se queda así como con cara de espantado. Y dice, ah, van a pasar así como el super flashback doloroso de su origen, que no sé qué. Y se acuerda de cuando el científico hacía galletas, ujú. ¿no? O sea, como Sí. ese tipo de detalles. La loca, por supuesto, esta mujer fanática religiosa que siempre está en ese tipo de películas y que no termina siendo tan relevante como suele serlo en otras historias, Ujú. Sí, ¿no? porque del paso de la intolerancia a la abierta hostilidad, Así es. ojo, ojo, ¿no? Puede que no nos llevemos, pero nos respetamos, ¿no? O mínimo nos Ujú, mantenemos al margen. Pero la hostilidad así abierta, abierta al punto de intentar matarte, eso ya es un brinco muy amplio, ¿no? así es, Entonces, exactamente. Sí, no, fue muy buena película. Pues ya, vamos a terminar sí, el tiempo. Pero sí, muchísimas gracias por esta plática, por esta película que sí, o sea, en efecto se olvida fácilmente y que no es como tan típica de estas fechas, ¿no? Sobre todo ¿verdad? son Burton, pero que vale la pena ver. Vale la Sí, pena, sobre todo por el mensaje que lanza, que sí es como muy propio de estas fechas, ¿no? ¿verdad? De Sí, totalmente. ser las mejores personas que podamos ser, ¿no? Totalmente. Pues Muy bien, muchísimas gracias, Fer, gracias por esta plática, gracias por recomendar la película. Gracias a quienes nos escucharon o nos vieron. Recuerden que estamos tanto en YouTube como en Spotify y si quieren seguir viendo este tipo de contenido relacionado a cine, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto el blog Cine en Palabras. Gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos a la siguiente. Esto fue Cine en Palabras. Adiós.